Más democracia. Hablábamos de que el informe nos plantea la situación del Uruguay hoy y hacia dónde nos proyectamos. Es un informe verdaderamente completo. Raúl, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos trabajando igual que tú. Sabemos que tenés una mañana movidísima. Sí, porque esta semana hay varias salidas al interior y en realidad mañana vamos a Rocha, después vamos a acompañar, que inauguramos mañana en la noche la sede de la 711 en la capital del departamento. Bien. Y después vamos a acompañar a Tabaré en la gira por Rivera, Tacuarembó, Durazno. El jueves en la noche tenemos la inauguración de la sede de la 711 en Rivera, así que va a ser una semana de mucha actividad en el interior del país. Mira, te lo voy a decir despacito. Si no nos perdemos, si llegamos, bueno, vamos a estar en Paso de los Toros y en el Carmen. Bueno, muy Si no bien. nos perdemos, pasan estas cosas. No lo hago a propósito, en serio. Ahora por lo menos sabemos dónde nos perdimos, que es interesante. El flaco Agassi nos puso un poco geográficamente. Raúl, realmente este documento que ustedes han realizado con muchísimo cuidado, ¿no? Plantea cómo puede caminar Uruguay y desarrollarse en materia de educación, justamente para que todos tengamos igualdad de oportunidades, ¿no? Y seamos un país más próspero y más democrático. Sí, la relación entre la educación y la prosperidad que menciona el documento al principio es justamente porque creemos que no hay forma de avanzar hacia el desarrollo si no tenemos más y mejor educación. O sea, necesitamos que el país haga una fuerte apuesta, como la ha venido haciendo, a superar las dificultades que tenemos en la educación para garantizar que la educación juegue el papel que tiene que jugar desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y el abatimiento de las diferencias sociales. O sea, no hay manera de avanzar en mayor justicia social y en mayor igualdad si no es a través de la formación de capacidades en los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Justamente, Raúl, ustedes en principio propone este documento un plan para que 250.000 adultos vuelvan a estudiar. Sí, el documento tiene primero un breve diagnóstico de la situación, Sí. que no se insiste mucho porque estamos llenos de diagnósticos, digamos, y más bien abordando las mayores dificultades que están planteadas a nivel de la educación de secundaria y en la secundaria básica. Se plantean dos ideas que son muy fuertes. Una que es romper la brecha que hay entre primaria y secundaria a través de un ciclo básico que tiene que empezar a los 6 años y tiene que terminar a los 17 años, o sea que el estudiante, el niño, el adolescente pueda cursar amigablemente por ese ciclo sin el sobresalto que implica el pasaje de primaria a secundaria, donde se quedan varios por el camino, buscando que sea un proceso mucho más amigable y que le resulte mucho más fácil pasar de un proceso al otro, Natural. sin tanta dificultad, con mayor naturalidad, ¿sí? Y porque hay sobre todo porque los números indican que el pasaje de tener una maestra, de estar en un aula con un grupo relativamente chico de estudiantes, de compañeros de clase, con programas que son y con una atención mucho más personalizada, al proceso ese del liceo, donde hay un montón de profesores, una cantidad importante de estudiantes y una atención un poco más distante, eso hace que una cantidad de chiquilines queden por el camino, entre los que no se anotan nunca en secundaria, terminan la primaria y no se anotan nunca en secundaria, o los que se anotan y hacen el primer año y quedan por el camino, o los que después van quedando en los primeros años del ciclo básico de secundaria fuera del sistema. Entonces, una idea que tiene mucha fuerza es lograr la unificación de ese proceso, convertirlo en un solo proceso que canalice la vida estudiantil sin sobresaltos. Y la otra idea es ir a recuperar con una segunda oportunidad
a los que quedaron fuera del sistema, ofreciéndole una segunda oportunidad de insertarse en la educación y de hacer el ciclo básico de secundaria a través de formas no convencionales, digamos, acreditando conocimientos y capacidades y clases, como una segunda chance, una revancha, digamos, que la vida le dé y que el país le brinde para que pueda adquirir capacidades que le permitan una mejor inserción social y productiva en el Uruguay, ¿no? Raúl, tú hablas también de redefinir las propuestas curriculares. Sí, porque tenemos un problema serio con los programas, fundamentalmente a nivel de secundaria. Tenemos una disociación muy fuerte entre la vida cotidiana, digamos, y el contenido de los programas. Los programas son viejos, con métodos de enseñanza y educación que son muy viejos. En la era digital cada vez estamos más lejos y la verdad que esto genera un problema. Hay que redefinir los contenidos de los programas para que sean verdaderamente atractivos y útiles. Hoy hay una enorme cantidad de gurises que quedan fuera de la educación por culpa de la matemática, que fundamentalmente actúa como un filtro muy fuerte, sobre todo en la educación secundaria básica. Hay muchos chiquilines que pierden justamente por eso, entonces hay que buscar otras formas de educar, hay que buscar otras maneras de evaluar, hay que buscar otros contenidos de los programas que faciliten la permanencia de los muchachos en el ciclo educativo, para que ninguna de estas materias o contenidos se conviertan en una traba para completar el ciclo de educación que cada uno de los uruguayos tiene que tener. Para esto, Raúl, también hay que adaptar las instituciones y quizás brindarles mayor autonomía. Sí, estamos proponiendo que se conformen equipos, staff fijos de los liceos. O sea, es imposible que las cosas funcionen si cada año los docentes tienen que elegir horas en distintos liceos y si no hay un equipo comprometido con los resultados de cada liceo, de cada centro estudiantil. O sea, que necesitamos que un equipo de gente se haga cargo de lo que pasa dentro de un liceo, de lo que pasa en sus resultados, de los contenidos, del seguimiento de los estudiantes, de la cercanía que tiene que tener con cada uno de los estudiantes que pueda tener problemas. Por lo tanto, se necesita gestionar distinto, con equipos comprometidos en cada liceo, que tengan a su vez una cierta autonomía para en cada lugar adecuar el contenido de los programas a las realidades locales y a las necesidades de cada lugar. Por lo tanto, da una cierta flexibilidad a la autonomía sin que se convierta en una competencia entre los centros estudiantiles o entre los liceos, pero sí que haya una cierta libertad para que en cada lugar el staff de docentes y administradores y incluso en consulta con los estudiantes puedan en cada lugar establecer particularidades o especificaciones en el contenido del ciclo educativo acorde a las necesidades del lugar. Raúl, esta va a ser un poco más larga. A ver, alargamos un poco el ciclo escolar para que los chiquilines vayan adaptándose, madurando, desarrollándose un poco más antes de llegar a la secundaria. Una secundaria que hoy nos está planteando determinadas dificultades y también se va a tener que, de alguna forma, repensar, ¿no? Sí. Cómo se lleva adelante y además cómo después el alumno, ¿no?, encuentra una solución a su vocación, a sus ganas, sí, a la productividad de su zona, a la economía de su zona. Exacto. En los distintos centros educativos que van a tener que estar conectados entre sí, por supuesto. Sí. Y además se trata de eliminar la idea de que el segundo ciclo de secundaria, los últimos 3 años de secundaria son la preparación para la universidad. O sea, hay que eliminar la idea de que es un preuniversitario esto.
de que la secundaria es un preuniversitario, sino que la secundaria es en el ciclo completo de secundaria, es la preparación para la vida, digamos. Es una preparación, es una formación de jóvenes, no es una formación de preuniversitarios, es una formación de jóvenes integral, desde el punto de vista de los contenidos de los programas, desde el punto de vista del desarrollo de sus capacidades y de sus habilidades y de sus competencias. Tiene que ser una combinación de elementos que le permitan al joven prepararse para la vida en su conjunto, no como un preuniversitario, concebido como un preuniversitario, sino que el joven, cuando salga de del ciclo educativo de secundaria, esté preparado para la vida, en una combinación de elementos que tienen que ser académicos y técnicos, porque si después quiere seguir una carrera universitaria, mejor, pero si no lo hace, tiene que estar preparado para poder afrontar la vida en carreras cortas, en tecnicaturas, en la actividad laboral, de manera que en la formación de valores, en el desarrollo de sus capacidades, de sus liderazgos. Por lo tanto, es un cambio importante de la concepción, lo que estamos proponiendo, porque combina una serie de elementos de la enseñanza técnica y de la enseñanza académica, que impide, por ejemplo, que un médico, que alguien que va a ser médico, sepa algo de electricidad o sepa algo de carpintería. ¿Por qué un médico no puede tener dentro de su formación algo de electricidad, de carpintería, y tiene que dedicarse solamente a los conocimientos académicos? Entonces, creo que el ciclo educativo de la adolescencia y de la juventud tiene que ser justamente eso, la formación de los jóvenes que el Uruguay necesita, digamos, y para eso hay que cambiar la concepción, ¿no? Obviamente va a haber que ponerle recursos, cabeza, corazón, hay que ponerle mucha cosa, ¿no? Tratar de... Mucho compromiso de toda la sociedad, porque pasa lo siguiente, hay un dato que es muy importante a tener en cuenta. Los resultados, las mediciones de resultados en la educación, tanto en el sector público como en el sector privado, son iguales, y lo único que los diferencia es el origen social del estudiante. O sea, aún los estudiantes, yendo a un colegio privado, si vienen de una familia de origen social humilde, que no le puede dedicar o respaldar en el proceso educativo al estudiante, los resultados son iguales que en aquellos liceos de contexto crítico del país, aunque esté en un colegio privado. Por lo tanto, no es un problema de la educación pública o de la educación privada, es un problema del contexto social del que el estudiante viene. Por eso es tan importante el compromiso de la sociedad toda con la educación, porque lo que no se respalda desde la sociedad, desde su casa, desde la familia, desde las instituciones sociales, en el proceso educativo, el centro educativo no lo puede resolver solo, digamos, y los docentes no lo pueden resolver solos. Por eso es tan importante un compromiso de toda la sociedad con la educación, de los padres, de la familia, de las instituciones sociales, del gobierno, del sector privado, y de los docentes, por supuesto, de las autoridades de la educación, que garanticen este proceso. Raúl, en materia de inversiones, de escuelas de tiempo completo, de liceos de tiempo completo, por ejemplo, la senadora Lucia Topolansky hablaba de el desempeño de algunos docentes, ¿no? De la falta de vocación de algunos docentes que optaron por enseñar porque, bueno, era lo que tenían a mano. Sí. En definitiva, esas cosas también hay que corregirlas. Sí, y también en el tema presupuestario yo quería hacer un comentario. El Frente Amplio resolvió en el Congreso aumentar el presupuesto de la educación. La oposición, la derecha de nuestro país, critica esa decisión. Sin embargo, el senador Larrañaga, por ejemplo, está diciendo que quiere 500 escuelas de tiempo completo. Sí. Y hay que hacer este razonamiento. Hoy hay 700 escuelas en el país que funcionan en el mismo edificio. O sea, hay
una escuela que funciona de mañana en un edificio y de tarde otra escuela funciona en ese mismo edificio. O sea, comparten 2 escuelas el mismo edificio. Si a una de esas escuelas la convertimos en tiempo completo, hay que construir un edificio. No puede la escuela irse a dar clase abajo de los árboles en una plaza. O sea, tiene necesariamente que hacer una inversión en la construcción de un edificio para poder albergar a la escuela de tiempo completo. Cada vez que se hable de una escuela de tiempo completo hay que tener claro que implica un desembolso importante de recursos para instalar la infraestructura que pueda contener esa escuela de tiempo completo. Que a mí me parece muy bueno que haya y que cada vez haya más escuelas de tiempo completo y hay que comprometerse a tener cada vez más escuelas de tiempo completo, pero requiere presupuesto, requiere recursos. Entonces no se puede decir que vamos a instalar 500 escuelas de tiempo completo y a su vez cuestionar que haya un incremento del presupuesto de la educación. El presupuesto de la educación hay que fortalecerlo y hay que incrementarlo porque fundamentalmente hay que desarrollar una gran infraestructura que garantice más y mejor educación con más tiempo, con más docentes, con una diversificación de los contenidos, o sea, me refiero a la incorporación, por ejemplo, de la educación física, de los idiomas, de las artes y de otras. De la introducción al trabajo, ¿no? También. De la introducción al trabajo. Entonces, en esas escuelas de tiempo completo, que ojalá podamos tener 500, 600, 700 escuelas de tiempo completo, pero requiere mucha plata, muchos recursos. Hay que seguir avanzando sobre la base de que necesitamos fortalecer el presupuesto. Raúl, si uno mira, uno podría decir hoy con los ojos puestos o los oídos puestos a la campaña, ¿no? Hay tantos manuales para solucionar la educación, hay tantas ideas que se han tirado en los últimos días al aire como fórmulas mágicas para solucionar. Tú hablabas de un país comprometido con la educación, porque en definitiva hablabas de eso. No obstante, el sistema político nunca pudo ponerse de acuerdo, y cuando existió la voluntad de llevar adelante un acuerdo multipartidario, y esto es mi opinión personal, ¿no? Lo único que se pidió por parte de la oposición era ver si se ganaba el tema de la universidad en el interior y cómo tiraban la ley Vázquez. Por lo tanto, uno tiene que empezar a pensar en hacer algo de todos, pero esto va a pasar. Es un tema político la educación, pareciera hoy por hoy. Ajá. Sí, la educación desde nuestro punto de vista es la clave del desarrollo del Uruguay. O sea, si vamos a apuntar al desarrollo, necesitamos apuntalar la educación, y si no apuntalamos la educación, nos tenemos que resignar a ser un país subdesarrollado para el resto de nuestra existencia. O sea, no hay chance, no hay posibilidad de ir hacia el desarrollo si nosotros no apuntalamos una mejor, más y mejor educación. Esa situación a nosotros nos tiene tremendamente preocupados. Por eso hoy el primer documento que difundimos es porque nosotros hemos elaborado una serie de documentos programáticos que los vamos a ir difundiendo a lo largo de la campaña, como en este caso el de la educación. Este es el primero porque es desde nuestro punto de vista el tema más importante, pero también tenemos y vamos a seguir trabajando para que se difunda un documento sobre el desarrollo productivo y los cambios que la matriz productiva necesita en el Uruguay, sobre el desarrollo de la infraestructura, sobre la convivencia, la seguridad y la convivencia que los uruguayos queremos tener, sobre el abatimiento de la pobreza y de la indigencia en el Uruguay y las políticas sociales. Hay una serie de documentos y propuestas que profundizan lo que el Frente Amplio resolvió en el Congreso con medidas concretas que estamos proponiendo para que se puedan concretar en el próximo gobierno. El doctor Vázquez le decía a los chicos que hicieran lío, ¿no? Que plantearan ideas, que formaran parte de este cambio. Sí. ¿Conversás con tus hijos de estos temas? Claro, lo vivo muy de cerca el tema de ese, porque mis hijos terminaron la educación secundaria, fueron alumnos del Liceo Bauzá, vieron de cerca toda esta situación
Uno de ellos está en la Facultad de Agronomía. Hay un cambio muy importante a nivel de la universidad. La universidad hoy tiene una cantidad de herramientas que son modernas, que son muy eficientes, que entusiasman mucho a los gurises, pero el problema es llegar hasta ahí. Es que porque cuando llegan ahí uno se da cuenta que la cantidad de herramientas modernas que se utilizan en la universidad para el desarrollo de las clases, para el seguimiento incluso hasta de las tareas domiciliarias o el trabajo de campo que hace la universidad, que ha desarrollado una cantidad de iniciativas positivas, en el liceo no existen. Entonces creo que por lo menos yo personalmente lo he vivido en carne propia. Raúl, sos un papá de esos constantes, de esos viejos que están todo el día arriba de los chicos y que les plantean a ver qué están haciendo, cómo van, en qué los podés ayudar, te acercás al centro de enseñanza, sos de esos papás. No soy, estoy cerca, muy cerca, pero no soy de esos que están todo el día arriba, porque por un lado, bueno, además lo que he procurado es darles libertad. Raúl, mi hijo, está en la Facultad de Agronomía, y Ana Clara, que terminó el liceo y pidió un año sabático, porque está de moda el año sabático ahora, y yo no lo veo mal, porque a veces cuando salen del liceo efectivamente no saben lo que quieren hacer y están bastante desconcertados. Entonces en realidad está haciendo un curso de comercio exterior, que por lo menos bueno, idiomas, para ocupar este año mientras va madurando a ver qué es lo que efectivamente quiere hacer, y me parecía que era importante que tuviera una visión, digamos, con asignaturas que son poco convencionales y que le da una idea de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, en realidad he tratado de seguirlo de cerca sin tenerlos, sin apretarlos, sino que respetando sus libertades. Claro, pero uno vive la experiencia de sus hijos y de alguna forma va planteando, ¿no?, las diferentes soluciones. Por ejemplo, en caso de Ana Clara, ¿no?, la falta de definición en estos momentos, que bueno, con otro sistema de repente podríamos cambiar. Claro, porque tiene que existir muchas veces en esa edad, por lo menos yo creo que a todos nos pasa, que estamos inseguros de cuál es efectivamente nuestra vocación. Entonces dar tiempo, un año perdido, mientras van haciendo alguna carrera corta o se van formando en idiomas, por ejemplo, no es un año perdido, es un año que le permite definir con claridad su vocación, pero no hay nada peor que ir en contra de la vocación, ¿no? O sea, si están obligados a elegir algo que efectivamente no les gusta, van a estar frustrados toda la vida. Van a fracasar, evidentemente, o a cambiar de carrera en la mitad. Claro, exacto. Como ha pasado. Entonces a veces los padres lo ven como un año perdido y en realidad es un año ganado. Por eso hay que pensar un poco más, era lo que le decíamos, ¿no? Ponerle cabeza y corazón a esto. Exacto. En definitiva hay mucho por hacer. Raúl, gracias por estar en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Vamos a seguir hablando de este tema. Seguramente te estemos llamando para ver cómo va la gira en el interior y cómo se van inaugurando los locales y cómo va marchando esta campaña, ¿no? Sí, tuvimos el fin de semana un campamento de los jóvenes de la 711 que estuvo muy bueno. Vi fotos. En la Floresta. Vi fotos por ahí, por las redes. Sí, estaba lleno de gurises y pasaron muy bien, estuve de visita, fue muy bueno. Vi también una foto, creo que fue de Guichón, no sé si fue de Guichón o de Salto, donde está Tabaré Vázquez mirándote atentamente mientras hablabas, ¿eh? Sí, porque en algunos... Muy atentamente. Sí, pues Tabaré abre, en las actividades está abriendo el juego y dando participación a los que vamos, y el otro día me dio el micrófono y me dijo, Tomás, decía algo. Y te miraba, ¿eh? Sí, me dijo, Tomás, Raúl, decía algo. A mí me hubiera gustado estar porque realmente... la broma esa de algo. Pero se disfrutan mucho más esos algo y esa cosa fraterna, ¿no? Más mano a mano entre la gente. Sí, la gente habla, plantea sus problemas, plantea sus sueños, la verdad que está muy bueno. Bueno, Sendy, continúe caminando, lo seguimos de atrás, lo vamos molestando poco a poco,
Gracias a Daniel que nos aguanta. Y Con está mucho linda gusto. la campaña para proponer. Bueno, con mucho gusto, dale. Para proponer, dije, ¿no? No para gritar arriba a la tribuna. Sí, claro. Proponer. Como Muy esta bien. idea. Muchísimas gracias. Fuerte Un abrazo. abrazo, que pasen bien, chao.